tal vez para lo que es la básica elemental no es tan recomendable, pero sí se lo puede acoplar y de eso podríamos hablar un poquito al final, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, les voy a compartir la pantalla, si me permiten compartir la pantalla, por favor. Está listo. Sí. Muchísimas gracias, ok, entonces... En este momento les estoy compartiendo. Vamos a continuar con la presentación. Listo. Entonces, la secuencia número 3, la que vamos a aprender el día de hoy, y espero que ustedes la puedan poner en práctica, es el mapa integrador de aprendizaje. Algo importante, este mapa integrador de aprendizaje fue generado, creado, pensado por un pues, pedagogo ecuatoriano que lo vamos a mirar en este momentito. Es muy importante entender que este mapa integrador de aprendizaje está en una secuencia de tipo didáctica y en este sentido lo que busca es generar un producto final en forma de organizador cognitivo. Sí, entonces ese es digamos, el mecanismo que vamos a utilizar el día de hoy. Los días anteriores vimos algunas herramientas que ustedes pueden ya ir utilizando cuando van utilizando otras dinámicas u otros procesos de aprendizaje. Para el día de hoy, cada uno dentro de sí, si están dentro de sus computadoras, les voy a invitar a que vayamos practicando el uso del MinMeister que vimos el día de ayer, o caso contrario, el día de hoy también les voy a presentar otra herramienta que es Mindomo, que tiene un poquito menos tiempo de uso, pero que en todo caso también tiene muchísimas alternativas para que ustedes puedan presentar información o que sus estudiantes también puedan utilizarlas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar sobre el mapa integrador de aprendizaje. Les decía, bueno, aquí pueden ustedes observar en la pantalla, el mapa integrador de aprendizaje tiene 4 elementos, ¿sí? En primera instancia, el concepto, el evento, la temática, lo que vamos a trabajar se va a encontrar en el centro y como pueden fijarse acá va a tener una forma de mapa mental. Este mapa mental tiene 4 partes, ¿no? La primera es la contextualización, luego viene el acercamiento, luego pasamos a la fase del desarrollo y finalmente a la fase de aplicación. Como podemos fijarnos acá, ¿cuál es la definición? Uy, estoy muteada. Ahí estamos. Eso, ahí sí. Sí, Ok, Sonido, gracias. sonido. ¿Sí? Ahí sí me sí, escuchan. sí está Ok, bien, Liz. listo. Ok, entonces les decía que este mapa integrador de aprendizaje es una didáctica de enseñanza y también podemos considerarla como una estrategia de aprendizaje. Es decir, por un lado, ustedes podrían ocupar toda esta secuencia, toda esta forma de organización como para organizar sus temas y dar una clase magistral en ese sentido, ¿no? Dar una explicación. Pero también se puede utilizar para que nuestros estudiantes organicen la información, organicen el conocimiento que se va generando en los procesos generados por ustedes como docentes, ¿sí? Entonces, lo que va a permitir, sobre todo este mapa integrador de aprendizaje, es pasar de un pensamiento de tipo abstracto hacia un pensamiento de tipo concreto. Nuevamente, hacer evidente el aprendizaje, ¿sí? Entonces, estos van a ser los elementos que va a tener este mapa integrador de aprendizaje y serán los caminos que vamos a seguir para poder desarrollarlo, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde las bases pedagógicas y didácticas, porque es importante partir de ello. Debemos entender que todo lo que corresponde a procesos de enseñanza-aprendizaje, didácticas, modelos, estrategias, secuencias, están pensados por seres humanos, ¿no? Y en este sentido, todas estas didácticas tienen unas bases pedagógicas, unas bases didácticas en las cuales se asientan y en función de ello, pues se van desarrollando. Específicamente, en el caso del mapa integrador de aprendizaje, vamos a revisar, bueno, solamente en este caso enunciarlos y saber que vamos a tomar un poquito mano de estas teorías de estas personas. Primero de Roberto Aparici, de él un poquito les hablaba el día lunes sobre la pedagogía de la interactividad. Les decía que él es un educomunicador que trabaja en España y que ha generado esta pedagogía de la interactividad, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Alexei Lentiu. Él, en cambio, desarrolló hace mucho tiempo antes, en el siglo pasado, la teoría de la actividad, ¿sí? Esta teoría de la actividad no está totalmente solo relacionado a lo que son
las redes, sino las formas de relación y cómo obtenemos información de diferentes medios, ¿sí? Ahora, entiendo que estos dos últimos son un poquito más conocidos. David Ausubel, que trabaja lo que es el aprendizaje significativo, y David Kolb, el ciclo de aprendizaje, ¿verdad? Que conocemos la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Vamos a mirar cómo dentro de esta secuencia de aprendizaje se van a ver evidentes algunos de los postulados de las teorías de estos pedagogos, psicólogos también y comunicadores, ¿sí? Ok, en relación a la teoría de la actividad, nos dice que el aprendizaje o lo que nosotros hacemos como personas parten de tres elementos, es decir, partimos desde cuestiones operativas, luego de las cuestiones operativas pasamos a las acciones y de las acciones logramos generar actividades. Eso es lo que nos dice la teoría de la actividad en breves rasgos y en una situación bastante sencilla. En cambio, por otro lado, la pedagogía del ciberespacio, la pedagogía de la interactividad que nos dice Aparici, haciendo esta relación, ¿no? Esta relación entre la teoría de la actividad y la teoría del ciberespacio, nos dice que en el ciberespacio o en la red existen datos, ¿sí? Que nosotros tenemos acceso como usuarios. Existen datos, existe información. Y no solamente en la red, no solamente en el Internet, también tenemos datos en nuestro mundo, en nuestros contextos reales, ¿sí? Ahora, luego de estos datos, después de después de que dejan de ser datos, pasan a ser información después de un proceso de mediación. Es decir, una vez que he logrado retener ciertos datos, pasan a ser ahora información. Pero esa información todavía no llega a ser conocimiento. Para que sea conocimiento requiere pasar por un proceso de reflexión, de entendimiento y de esta manera pasar a un elemento de aplicación. Y cuando hablamos de aplicación, estaríamos hablando ya de lo que es aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la pedagogía del ciberespacio un poco se maneja en este sentido, y esta es la relación. Operación, datos. Acción, información. Actividad, conocimiento. Pero para que exista aprendizaje es necesario que exista un proceso de transferencia o de aplicación. ¿Por qué les he puesto estos 4 elementos acá? Sobre selección, organización, reflexión y transferencia, porque estos serán los elementos puntuales que va a utilizar este mapa integrador de aprendizajes para poder manejar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, seleccionamos datos, organizamos estos datos y transformamos los datos en información, reflexionamos sobre esta información y vamos a obtener conocimiento, pero obtener conocimiento no es necesariamente que tengamos un aprendizaje. El aprendizaje en este sentido, para este mapa integrador de aprendizaje, será cuando podamos transferir lo que hemos aprendido conceptualmente hacia hechos reales, hacia casos concretos. ¿De acuerdo? Entonces, este será el sentido que se le va a dar a este mapa integrador de aprendizaje. Entonces, vamos acordándonos de estas ideas claves que están en esta parte: selección, organización, reflexión y transferencia, ¿sí? Porque puede ser que en la red encontremos millón de información, millón de datos, pero jamás tendremos conocimiento si no hacemos procesos de reflexión con los mismos y no partimos en función de estos datos para poder acoplarnos, para poder presentar un elemento en la realidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, como vimos en la parte inicial, el mapa integrador de contenidos, el mapa integrador de aprendizajes, tiene 4 elementos, ¿verdad? Lo que era la contextualización, el acercamiento, el desarrollo y finalmente la aplicación. Vamos a regresarnos un poquito y vamos a partir desde la contextualización. En la contextualización, ¿qué es lo que hacemos? En función de la temática, en función de los objetivos, de las finalidades que nosotros tenemos como docentes para cualquier unidad didáctica, en esta sección vamos a permitir que nuestros estudiantes seleccionen datos importantes sobre la información que se encuentra en la red. Datos importantes. Van a identificar intencionalidades de estos datos y van a problematizarse sobre estos datos, sobre esta información. ¿Qué elementos se consideran para la contextualización? Tomando en cuenta que estamos trabajando con esta secuencia de aprendizaje. En primera instancia,
el establecimiento de objetivos. Cuando estamos trabajando en espacios virtuales, este establecimiento de objetivos puede ser pensado de alguna manera por el docente, pero compartido por los estudiantes, porque el docente va a dar la temática grande, general, pero en función de ello vamos a obtener las siguientes fases. Se obtendrán interrogantes y problemáticas con el trabajo de los estudiantes sobre el material inicial, y luego de ello se presentarán contenidos, autores y fuentes donde vamos a encontrar más datos. Acuérdense esta organización del triángulo que les presentaba anteriormente. En primera instancia, en la fase de contextualización, vamos a utilizar los datos para posteriormente transformarlos en información. ¿Sí? Entonces, este es el primer sentido de este elemento. ¿Sí? Como pueden ver aquí, yo más o menos les he colocado como que en 3 bloques. La cuestión de los objetivos, creación del docente, compartido con los estudiantes, que puede ser de forma asincrónica. En cambio, lo que es la creación de interrogantes y problemas, esto lo harían los estudiantes por sí mismos en función de la problemática o de los datos que pudieron encontrar dentro de la información que ha dado el docente. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el docente para cerrar este primer paso del mapa integrador de aprendizaje? Puede presentar elementos, contenidos en donde los estudiantes pueden buscar más información, autores que deberían revisar y finalmente fuentes de información. ¿Sí? Entonces, esta es la primera partecilla que en relación a lo que es el mapa integrador de aprendizaje, la contextualización. En la contextualización obtenemos lo que son los datos. De los datos vamos a pasar a la siguiente fase, que es el acercamiento. En el acercamiento, por otro lado, aquí es todo un proceso de mediación pedagógica de tipo sincrónica y de tipo asincrónica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fase de acercamiento? Los estudiantes deberán empezar a organizar la información que obtuvieron en la primera sección, es decir, pasamos de este proceso de datos a información. En este proceso, ¿qué es lo que van ellos a identificar? Identificar preconceptos, identificar categorías que correspondan o que se relacionen, o conocimientos previos que se requieren tomar en cuenta para poder entender la temática, hitos relevantes sobre el concepto o sobre el evento, es decir, como estos conceptos claves, estos puntos críticos que son fundamentales para poder entender una temática. Entonces, ¿qué elementos vamos a considerar para que estos datos que estaban trabajados al inicio, estos datos que solamente los recabamos, que obtuvimos en cualquier fuente de información, cómo empezamos a convertirlos en información? Cuando empezamos a organizar, a sistematizar estos datos. Entonces, ¿cómo los vamos a organizar? En hitos, que serían los puntos importantes, los hechos más relevantes, ¿sí? En categorías, en relación a estos conceptos claves que son necesarios para poder comprender la temática. Lo que son componentes y modelos, aquí ya empezamos a explicar, a hacer una pequeña explicación del tema que estamos trabajando, y finalmente en aproximaciones definimos ciertos elementos que corresponden al elemento que vamos a trabajar, ¿sí? Sé que en este momento estamos trabajando en una forma muy teórica, lo vamos a hacer de una forma práctica. Les voy a presentar un material elaborado en función de este mapa integrador de aprendizaje para que esto tenga más sentido, ¿no? Y que miremos que ustedes como docentes lo pueden trabajar, pero también lo van a trabajar sus estudiantes. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos datos se conviertan ahora en información? A través de la mediación pedagógica. ¿Y cómo logramos esta mediación? Haciendo que nuestros estudiantes puedan sintetizar los datos que han encontrado en las diferentes fuentes de información, ¿sí? Hasta allí es el acercamiento. En el acercamiento hacemos el proceso de reflexión. Esa es la relación, ¿de acuerdo? Hacemos el proceso de reflexión. Ahora, en lo que es el desarrollo, para pasar desde esta reflexión que habíamos hecho anteriormente, desde la información que se ha generado, para poder desarrollar, ahora sí voy a conceptualizar. Voy a contextualizar la temática, vamos a relacionar la información con otros elementos, vamos a profundizar. ¿Qué consideramos que tomamos en cuenta aquí? Tomamos en cuenta definiciones, características, ventajas, desventajas, relaciones, variantes. Es decir, de tal manera que la temática sea entendida pues en su totalidad.
¿no? No solamente desde una definición conceptual como tal, sino entender todos los elementos que nos permitan comprender una temática en específico. Entonces, aquí lo que hacemos, vamos a incorporar datos e información y pasamos al proceso de conceptualización, ¿sí? Y finalmente llegamos al proceso de aplicación. Y en el proceso de aplicación vamos a hacer una transferencia de los aprendizajes. Entonces tengo información, he llegado a tener un conocimiento, puedo definir, puedo caracterizar a un fenómeno, a un evento, pero ahora, ¿qué hago con ese conocimiento que tengo? Lo voy a empezar a aplicar. En este momento es cuando pasamos del pensamiento abstracto hacia un pensamiento concreto. ¿Cómo lo podemos hacer? En primera instancia, que este conocimiento que los estudiantes han adquirido pase a una nueva construcción de conocimientos con motivos de tipo educativo, de tal manera de que ellos puedan relacionarlos con casos concretos de la vida real o con casos que se han generado en función de la temática que hayamos trabajado, ¿sí? En esta fase de aplicación lo que hacemos es aterrizar los conceptos, los hechos, los eventos en situaciones de la cotidianidad. Aquí vamos a desarrollar o vamos a solicitar a los estudiantes que puedan revisar casos reales o puedan resolver problemas, que puedan plantear ejemplos o contraejemplos, es decir, cosas que se parecen y cosas que no son, soluciones ante problemáticas planteadas y respuestas ante lo que se había colocado en la parte inicial de la contextualización. ¿Sí? Entonces, estas son las fases que tiene este mapa integrador de aprendizaje. Al finalizar, el mapa integrador de aprendizaje se verá de esta manera si lo está trabajando el estudiante. Pero, ¿cuál va a ser la guía que va a realizar el docente en el sentido de crear, de poder desarrollar este proceso de enseñanza a través de esta didáctica? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Voy a detener un momentito la presentación, por favor. No sé si hasta aquí tenemos alguna relación, alguna pregunta. Tenemos acá, nos dice, ¿tiene relación con la taxonomía de Marzano? No podemos decir que tiene una total relación porque no se basa precisamente en ello. Sin embargo, si nos podemos fijar, empezamos desde elementos inferiores del pensamiento, solamente de recolección, de selección, para luego pasar ya a elementos de aplicación. Entonces, podría sí tener una relación en ese sentido, ¿no? De que el proceso de aprendizaje va de menos a más. ¿Sí? En ese sentido podría tener esa relación. Ok, entonces, profes, vamos a empezar a trabajar para llegar a entender toda esta parte abstracta, esta parte teórica que les he expuesto en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a ingresar a lo que es al espacio virtual de aprendizaje y mientras yo ingreso al espacio virtual de aprendizaje, les voy a solicitar a ustedes, profes, que puedan ingresar si están dentro de sus computadoras. Vamos a ingresar a esta herramienta que les mostraba el día de ayer, que es MinMeister, ¿sí? Vamos a ingresar a esta herramienta porque el objetivo de hoy es que ustedes puedan elaborar un mapa integrador de aprendizaje con la temática que ustedes manejen para un año escolar dentro de un área académica, siguiendo los pasos que nos corresponde con lo que es el mapa integrador de aprendizaje, ¿sí? Entonces, mientras yo voy abriendo esto, por favor, ustedes vayan abriendo esta herramienta que les mostré el día de ayer, ¿sí? Entonces, me voy a dirigir a mi buscador. Permítanme un momentito. Tenemos acá. Listo. Estamos aquí, no sé si tenemos hasta allí alguna pregunta. ¿Cuál era el material que utilizamos el día de ayer? Les voy a poner aquí, vamos a buscar Mac. ¿Sí? Uy, ya lo puse mal, perdón. Si tienen alguna dificultad en encontrarle, por favor, me avisa. MinMeister, no es MinMeister, perdón, listo. Vamos a ingresar a este, por favor, al que les mostré el día de ayer, para poder generar lo que son mapas mentales, ¿sí? Van a iniciar su sesión. Acá. Vamos a iniciar sesión. Si pueden enviar alguna reacción, si ya pudieron ingresar, si tuvieron alguna dificultad, les agradezco para saber si podemos continuar, ¿sí?
Todavía no, vamos a esperar un momentito, no hay problema. Listo, ya miro que ya están ingresando. Ok. Si están en sus celulares, no hay problema. Igualmente la explicación va a ser para que ustedes lo puedan hacer después. No hay ninguna dificultad, entonces no tengamos líos si no podemos realizar la actividad en este momento, ¿sí? Ok. Mientras se siguen conectando, les voy a ir mostrando cómo pueden ustedes organizar este mapa integrador de contenidos, este mapa integrador de aprendizajes en relación a su espacio virtual. Entonces, ustedes van a guiar y ustedes, en ese sentido, sus chicos van a ir realizando el mapa integrador de aprendizaje, ¿sí? Les puedo enviar el link para que puedan Liz, ingresar. envíanos el link. ¿Puedes el link? El link envíanos mejor al chat. ¿Puedes, link? Listo, Liz. listo, ya Sí, les envío. gracias. Yo les envío para que puedan ingresar directamente. Vamos a ingresar allá. Ok, a ver, les voy a poner ahorita en el chat la página para que puedan poner. Bueno, ya me ganó le dicen Rodrigo Cóndor, ya les he puesto acá, pero es el mismo que yo les estaba enviando, el de acá, para que puedan ingresar. Listo, cada uno va a ir generando su propio mapa integrador de aprendizaje, ¿sí? Vamos a hacer un mapa integrador de aprendizaje bastante sencillo, bastante corto, entendiendo que en este momento ustedes no tienen total acceso a toda la información. Pero sin embargo, escogen una temática que sea la que más se acoplen, que sea dentro de su área de estudio, ¿sí? Entonces, está ya dentro del chat lo que es el enlace para que puedan revisarlo. Y mientras ustedes siguen ingresando, vamos a iniciar con esta primera partecita del mapa integrador de aprendizaje. Me voy a dirigir a lo que es el espacio virtual, ¿sí? ¿Cómo podrían ustedes organizar este mapa integrador de aprendizaje haciendo una secuencia dentro de su espacio virtual? En primera instancia, en lo que corresponde a la contextualización, ¿sí? Voy a ingresar aquí en contextualización y siempre en el sentido de que debemos iniciar la conversación con nuestros estudiantes, ¿sí? En la contextualización, ¿qué les he puesto? Yo he escogido el tema sobre lo que es los derechos, la generación de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sesión vamos a aprender sobre la generación de derechos. El objetivo es determinar la importancia y trascendencia de los mismos para el siglo XXI, para lo cual realizaremos diferentes mapas integradores de aprendizaje en los que ustedes deberán determinar una temática de importancia para el aprendizaje de esta unidad. Al finalizar cada etapa con la información revisada, deben completar las diferentes secciones de su mapa integrador. Entonces, como yo les ponía en la presentación, la parte de los objetivos puede ser diseñada por el docente, pero luego de que el docente trabaja, realiza esta presentación de los objetivos, vamos a pasar a los otros elementos que son parte de la contextualización, que son las interrogantes y la problematización. ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes se interroguen sobre la temática, sobre la unidad? ¿Cómo podemos generar que se generen estos problemas en relación a la información presentada? Les he puesto aquí un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Sobre el tema de interrogantes y problematización. Les he colocado aquí un video que nos dice, observa el video y determina cuáles son las problemáticas que se requieren resolver sobre los derechos humanos. Plantea una interrogante que quiera resolver, ubica esta información en tu mapa integrador de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar con ustedes, profes, para poder trabajar lo que es este mapa integrador de aprendizajes? Ustedes en su rol de estudiantes, ¿sí? Entiendo que ahorita ya están ustedes en lo que corresponde a su mapa integrador, en su espacio de trabajo. Y en el espacio central, ¿sí? Aquí en el espacio central, vamos a empezar a escribir el tema que ustedes quisieran trabajar. En mi caso, yo voy a trabajar lo que es la generación de derechos, ¿de acuerdo? Las generaciones de derechos. Y específicamente lo que quiero trabajar es la cuarta generación de derechos, ¿de acuerdo? La cuarta generación de derechos humanos. Entonces, una vez que tengo determinada la temática, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a empezar a colocar los diferentes subtemas dentro del mapa integrador de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes si son profes de ciencias, de lengua, de mate, coloquen la temática que consideren que podrían desarrollar a través de este mapa integrador de aprendizajes. Por ejemplo, en el área de, no sé, de biología, los modelos atómicos. Escogemos un modelo atómico y podemos desarrollar toda esta temática en función de los modelos atómicos, ¿sí? Entonces, un poquito en ese sentido vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Una vez que estamos allí, voy a mirar si tengo, me parece que tengo algunos mensajes aquí en el chat, ¿sí? Ok. Sí, cuando ingresan seleccionen educación para que les den algunas facilidades en relación a la creación de esto de aquí, ¿ya? Y vamos a cerrar. Una vez que ya hemos puesto en el centro lo que es nuestro tema, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar el mapa integrador? ¿Sí? En este mapa integrador que yo les estoy proponiendo en primera instancia, tenemos que colocar lo que es la contextualización. ¿Sí? Para contextualizar vamos a presentar los objetivos, las interrogantes, las problemáticas, las fuentes y los contenidos de información. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, ¿cómo agrego? Doy clic acá, estoy en el centro, en el título, y voy a dar clic en la parte superior, tengo un símbolo más, ¿verdad? Entonces voy a dar clic aquí un símbolo más y me va a aparecer inmediatamente lo que corresponde a una idea secundaria. Y en esta idea secundaria voy a poner contextualización. ¿De acuerdo? Voy a poner contextualización. Estamos, no sé si es que estamos hasta allí. Vamos a revisar. Tal vez tengo acá. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir así, despacito. Esta secuencia de aprendizaje no es tan larga. De hecho, ustedes la pueden aplicar para 2, 3 días, la pueden terminar de realizar toda esta secuencia de aprendizaje, ¿sí? Puedo repetir con muchísimo gusto. Estamos dentro del mapa, ¿de acuerdo? Estamos dentro de la herramienta que vamos a utilizar para organizar esta secuencia de aprendizaje. Y en la parte central, yo he colocado lo que es el nombre, Cuarta Generación de Derechos. Para poder agregar un título, estoy dentro de este primer, en el centro, y voy a ir a la parte superior. Y en la parte superior voy a dar un más. En el más, y me va a aparecer una liñita en donde puedo escribir. En este caso me apareció acá arriba. Ahora, como es la segunda idea que voy a colocar, la segunda idea, recordemos, es la aproximación, ¿no es cierto? Entonces, como lo he vuelto a repetir, voy a poner el siguiente nombre de mi mapa integrador de aprendizajes, ¿sí? No sé si hasta allí estamos claros para continuar, ¿sí? Ok, miro que no tenemos otro mensaje más, entonces muy bien. Dentro de la contextualización, ¿qué es lo que debemos colocar? Acordémonos en función de la presentación y en función de lo que estoy solicitando como docente. Voy a ir cambiando de pantallas en el sentido de que podamos ir desarrollando sus mapas integradores y también mirando cómo lo pueden organizar dentro de su espacio virtual. En este caso, para la sección de objetivos, interrogantes y problematización, como docente he presentado un video. Y en este video les pido a los estudiantes que lo observen y que determinen una pregunta y un problema que se requiera resolver sobre los problemas, sobre los derechos humanos. En sus casos podrían igualmente ustedes empezar a pensar qué problemática podrían trabajar dentro de lo que es su asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es la sección de contextualización, ¿sí? Voy a dar clic acá en contextualización y voy a poner un más. Y voy a poner en primera instancia lo que es el objetivo, ¿sí? Me voy a dirigir nuevamente acá, voy a poner aquí la interrogante, ¿sí? Voy a poner otra, perdón, aquí, sigo en contextualización, voy a poner problematización, y una más, que sería las fuentes de información, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, en el objetivo ya se ha planteado y como en la parte inicial, como docente les he dicho, el objetivo que vamos a trabajar es mirar la trascendencia e importancia de los derechos humanos en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo en este caso yo como estudiante, digamos, después de haber revisado esto, debo empezar a realizar lo que es mi mapa integrador de aprendizaje?
¿de acuerdo? Entonces tengo acá, en el siglo XXI. Una interrogante, después de haber revisado el video, o puede ser que ustedes en este momento no puedan revisar un video, pero sin embargo, al momento de plantear su clase, pueden partir desde una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la interrogante? Entonces, yo como docente puedo preguntar, en este caso, puedo decir, ¿cuál es la importancia de los derechos de cuarta generación para la sociedad digital? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería mi pregunta inicial. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos de cuarta generación? Voy a disminuir un poquito la escritura para ir un poquito más rápido. Generación para la sociedad digital. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el problema que yo he identificado? Yo he identificado, por ejemplo, que en todo este tiempo hay un irrespeto en los espacios, en las redes sociales. He tenido irrespeto igualmente en lo que son mis espacios colaborativos, entonces necesito partir desde este problema, ¿de acuerdo? La problematización es que hay una falta de sociabilidad o hay irrespeto, es más práctico, irrespeto en los espacios virtuales. ¿Por qué? Pues con nuestra identidad digital, cada quien quiere manejarse como quisiera, ¿no? Y dentro de fuentes de información voy a empezar a trabajar en función de lo que me diga mi docente. Entonces, como pueden fijarse, de esta manera vamos construyendo lo que es un mapa integrador de aprendizaje. Puede ser de que ustedes como docentes determinen y digan, muy bien, vamos a trabajar los derechos humanos de forma general y cada uno de sus estudiantes puede decir, bueno, yo quiero trabajar lo que son los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y en función de cada uno de estos derechos vayan determinando las temáticas, las interrogantes, los problemas que han encontrado. ¿Cuál es su labor como docente? Dentro de esta sección de contextualización es darle todos los datos que ellos puedan obtener, de generarles espacios de datos. Ese es el rol que vamos a tener en esta primera sección, ¿sí? Voy a detener la presentación. Voy a mirar si tenemos por aquí alguna pregunta. Sí, no tengo preguntas. No sé, profe, si estamos bien hasta allí. También tenemos las opciones de reacción. Si consideran que no está claro hasta este momento, por favor, mándenme una manito hasta abajo o si creen que está bien, una manito hacia arriba. Entonces, listo, gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a esta primera parte que es la contextualización. Estamos trabajando en dos lados, ¿sí? En dos lados. En un lado, como docentes, en relación a cómo puedo organizar para que mis estudiantes tengan toda la información, tengan todos los datos y con estos datos puedan pasar a lo que es la organización o la creación de sus mapas integradores de aprendizaje, ¿sí? Tengo aquí unas preguntas, dice, ¿cómo puedo borrar si hice mal? Les voy a mostrar eso en este momento porque es una partecita más técnica y si tiene costo este recurso. El costo pro es cuando quisiéramos subir, por ejemplo, cosas desde nuestro Drive, desde nuestro Dropbox. Hay ciertas limitaciones. Hay cosas que son gratuitas y hay otras que sí tienen limitaciones, ¿sí? Ok, vamos a regresar nuevamente a la pantalla anterior y miro que dicen si podemos, les puedo repetir cómo podemos obtener los subtemas. Con muchísimo gusto les vuelvo a repetir, solamente que antes de pasar a ello, para que vaya quedando claro lo que estamos haciendo y cuál es esta relación, porque podemos hacer en esta herramienta que estamos trabajando en este momento cualquier tipo de mapa mental. El punto ahorita es trabajar lo que es esta secuencia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, en este caso yo les he propuesto dentro del espacio virtual trabajar con lo que es una secuencia de aprendizaje en relación a lo que son los derechos humanos, ¿sí? Para esta primera fase de interrogante y problematización, que es parte de la contextualización, he solicitado a los estudiantes que observen el video y de este video puedan obtener una pregunta y puedan obtener un problema. Y eso es lo que acabé de poner en mi mapa integrador, ¿de acuerdo? Una vez que como estudiante he terminado, he hecho esta labor que me ha dicho mi docente, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente para que el estudiante continúe con la siguiente parte de esta secuencia de aprendizaje? Es la presentación del material, ¿de acuerdo? En este caso, yo aquí solamente les he puesto un material, que sería este material sobre los derechos, ¿sí? En función de esto, mis estudiantes tendrán que buscar otras fuentes de información,
¿sí? Entonces, si yo como docente estoy trabajando el mapa integrador de aprendizaje, les podría colocar allí diferentes fuentes de información. Pero si están ustedes utilizando lo que es su espacio virtual, aquí colóquenles en esta parte, en la presentación del material, coloquen el texto, el video, el audio, los libros, los PDFs, las revistas electrónicas, todo lo que sea necesario para que sus estudiantes de todo este cúmulo escojan cuáles son las fuentes que van a utilizar para poder desarrollar todo su mapa integrador de contenidos. O incluso también los que ellos propongan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dirigirnos nuevamente al material que estamos trabajando. Me preguntaban cómo puedo hacer un nuevo subtema, ¿sí? Tengo aquí, puedo dar clic acá en donde me dice contextualización para dar un subtema, para que aparezca un subtema. Quiero un nivel después de contextualización, me mantengo sobre contextualización y doy clic en más. ¿Qué pasa si ya no quiero? Regreso, se borró, ¿de acuerdo? También, que si quiero poner otro tema más en función de como un subtema dentro de la primera temática, entonces voy siempre a seleccionar el lugar de donde quiero que surja la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, si quiero que surja la idea de fuentes de información, voy a dar clic aquí en un más, ¿de acuerdo? Entonces, fuentes de información, voy a buscar información en la UNESCO, muy bien. ¿En dónde más voy a buscar información? Voy a dar clic aquí, un clic otra vez nuevamente aquí. Voy a buscar información en el Ministerio de Cultura, tal vez, porque puede ser que ahí tengan información sobre los derechos de cuarta generación, ¿sí? Puedo también buscar información en lo que es ISU, que son revistas electrónicas. Entonces, aquí vamos a colocar de dónde vamos a obtener las fuentes de información. ¿Para qué? Para resolver la interrogante y la problemática. Los elementos importantes dentro de esta parte específicamente de la contextualización son estos dos, interrogante y problematización, porque en función de esto vamos a seguir trabajando los siguientes elementos, ¿sí? Entonces, hasta este punto, no sé si, profes, tenemos alguna pregunta sobre la estrategia que estamos revisando en este momento, ¿sí? Vemos si tenemos tal vez, también pueden habilitar también sus micrófonos, por favor, si lo quisieran hacer. Ok, vamos a ir colocando. Lisbeth, un favor, Claro. grandote. Yo me encuentro ahorita pero por ejemplo quiero sacar otro nivel en contextualización y resulta que hago todo lo que me dices y me sale como que fuera un nivel de cuarta generación, o sea, no me sale debajo de Es que seguro, contextualización. tienen que fijarse en esto, perdón, aquí voy a ir acá. A ver, tienen que fijarse en lo siguiente, que su mouse siempre esté en el nivel anterior de donde quieren que surja, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren que surja el tema desde generación de derechos humanos, estoy aquí, su mouse está en este punto, no sé, voy a mirar acá, si me aparece esto. Ok, tiene que estar aquí su mouse, por ejemplo, ¿sí? Si quieren que les aparezca un nivel después de derechos humanos, vamos a estar allí y vamos a dar clic y me va a aparecer un nuevo nivel, como pueden fijarse en esta parte, ¿no es cierto? En esta partecita de acá. Estoy aquí, doy un clic en más y me aparece aquí otro elemento. Pero, ¿qué pasa si quisiera que me aparezca después de contextualización? Debo dar clic en contextualización y luego pongo un más. Y ahí me aparece aquí. Sí, no sé si con eso solvento la duda. Ya voy a intentarlo de nuevo, sino que a mí, por Ok. ejemplo, yo le hago lo mismo y me dice ponga enter, entonces hago enter y me sale al otro lado. Ya voy a intentar No. otra vez. Ya, solo lo que deben tener cuidado es en dónde ponen el mouse, ¿sí? Eso es lo que deben tener cuidado. Ok, vamos a Y para continuar. borrar, Lisbeth, y una preguntita, y para borrar, por lo que está al otro lado de cuarta generación, ¿cómo hago para borrarle? Ok, para borrar podemos, hay algunas opciones. Por ejemplo, estamos en este de ISU, yo lo que puedo doy un clic sobre esto y pongo borrar o pongo suprimir. Es súper sencillo, no tiene mayor complejidad. Entonces, si quiero volverlo a poner, pongo un más y ya me aparece. Por ejemplo, en este caso del Ministerio de Cultura, me equivoqué, no quiero que tenga ese nivel, lo quito. Si no he escrito nada, se elimina automáticamente, ¿sí? Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta, tal vez de parte de los profes.
Ok, la revista electrónica ISU que mencionas de carácter académico para todas las áreas, sí, les recomiendo genérense ustedes una cuenta en ISU, de allí van a encontrar libros, revistas, de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo, y aquí es que ustedes, ¿qué de importante encontramos en este elemento? Que por ejemplo, si yo quisiera y quiero anexar la página de la UNESCO, voy a dar clic en esta sección, ¿sí? Y como pueden fijarse, estoy dando clic aquí en UNESCO, me voy a ir a esta pantallita donde se está configurando, donde estoy configurando todas mis actividades y voy a dar clic aquí en esta flechita que me dice enlaces, ¿de acuerdo? Y en estos enlaces voy a colocar el URL, digamos, voy a poner aquí la página de la UNESCO, ¿sí? Entonces, voy a dar clic acá y voy a seleccionar el URL de la página y voy a colocarlo dentro de este cuadrito, ¿sí? Voy a dar clic aquí en el URL, control C, control V, doy un visto, y aquí ya me aparece. Si se fijan, aquí hay una flechita. Esta flechita indica que estoy trabajando con un enlace directo. Entonces, al momento de dar clic aquí, el enlace me va a llevar a esa página. Entonces, aquí, como docente, si ustedes quieren trabajar de esta manera para presentar toda la temática a los estudiantes, aquí pueden poner ustedes todas las fuentes de información que quisieran que sus estudiantes revisen, sean enlaces de páginas web, o sean videos de YouTube, o fuese una fuente, como les digo, en ISU, directamente le direccionan a esta revista digital, ¿sí? Entonces, esta es otra de las ventajas. ¿Claro? Una pregunta, por favor. Claro. Para los niños más pequeños, en vez de texto, ¿se puede colocar imágenes? Claro, sí. Ahora, siempre en estas herramientas debemos tener claro de que nos van a permitir subir un número de imágenes, un número de elementos. ¿Cómo subo las imágenes? Voy a colocarlo en este de Ministerio de Cultura. Digamos que quisiera colocar una imagen. Voy a hacer la misma actividad que hice anteriormente. Me voy a dirigir, voy a dar clic en el lugar donde quiero que aparezca la imagen. Y si se pueden fijar en esta herramienta de edición, aquí tenemos la opción de caritas, de emojis, que también podemos colocarlo. Tenemos la opción de imagen y tenemos la opción de video. Si queremos colocar imágenes, damos clic aquí y tenemos algunas opciones. Primero, la opción de añadir imagen, es decir, que nosotros podamos subir las imágenes. Entonces voy a poner aquí, dar clic aquí en añadir imagen y puedo subir o dibujar una imagen o también usar una imagen de la web, es decir, escoger una imagen y luego de ello va a aparecer aquí. Me va a aparecer una búsqueda inmediata. Entonces, bueno, se les va a generar la búsqueda en función de lo que dice allí. Voy a poner sobre derechos humanos aquí nada más, ¿sí? Para que se genere la búsqueda. Voy a buscar, esperamos un momentito que se busque y perfecto. Digamos, quiero ocupar este de aquí. Pongo usar imagen. Esperamos un momentito y en el caso de las imágenes y los videos ya nos va a aparecer en esta fuente. Si nos fijamos aquí, ¿de acuerdo? Y dentro de esta imagen podemos poner un link de acceso, podemos poner un enlace, podemos poner información, ¿sí? Entonces, eso es como ya una parte técnica de la herramienta y igualmente para los niños chiquitos les podría funcionar hacer este mismo proceso, pero con imágenes, desde este sentido, plantear el video, las interrogantes e ir trabajando con ellos. Ustedes desarrollarían todita la metodología dentro de este mapa mental, ¿sí? Ok, voy a mirar si tenemos alguna otra pregunta o si no pasamos ya a la siguiente fase, ¿sí? En la pantalla no se activa la barra superior donde está el signo más. Tal vez si le disminuye el tamaño de pantalla vuelva a iniciar la sesión. Desconozco por qué no se le pudo haber habilitado. Puede cerrar y abrir nuevamente su sesión y mirar si es que tiene este mismo problema, ¿sí? Dice una flecha verde, ¿cómo le quito? No sé qué flecha verde le puede haber salido. En todo caso, si es que es alguna imagen, solamente da clic sobre esa imagen, pone suprimir y se elimina completamente lo que no queremos que esté dentro de ello, ¿sí? Ok, listo, profes. Hasta este punto hemos trabajado el elemento de la contextualización. Están rayando la pantallita. Hasta este punto hemos trabajado el elemento de la contextualización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Terminamos la contextualización. Hasta este punto, para esta secuencia de aprendizaje, los estudiantes deben tener claro una interrogante y qué problema quieren resolver y fuentes de información. Eso es lo que queremos hasta este punto de la contextualización. No estamos todavía trabajando lo que son conocimientos previos, no estamos trabajando todavía definiciones ni características. Eso lo vamos a hacer en el siguiente elemento, que es la aproximación, ¿sí?
Ok, hasta aquí vamos a continuar. Voy a regresarme nuevamente al espacio virtual, ¿sí? En este acercamiento o aproximación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la información que tenemos, yo como docente le pido a mis estudiantes que organicen su información, que identifiquen preconceptos y que establezcan los hitos relevantes del concepto o del evento que estamos trabajando. Entonces, por eso es fundamental la primera parte, la parte de la contextualización, porque yo como docente presento a los estudiantes fuentes de información donde ellos van a encontrar datos. Y la parte de este elemento es que pasemos de los datos a la información, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos solicitamos o qué debemos colocar dentro de lo que es nuestro mapa mental en relación a esta categoría? Elementos que se sugieren utilizar. Voy a dar clic nuevamente, voy a empezar a generar los subtemas. En primera instancia, hitos. ¿Qué más puedo colocar? Puedo colocar también lo que son categorías, ¿sí? ¿Qué más voy a colocar dentro de lo que es la aproximación? Voy a colocar lo que son modelos, ¿sí? También podría, por ejemplo, en este caso, dependiendo de las temáticas, podría colocar aquí lo que son representantes o autores, ¿sí? Representantes, ¿sí? ¿Qué más voy a colocar? En relación, voy a volverles a poner lo que es la presentación en relación a esto. Podemos poner también lo que son elementos de aproximación, cosas que nos permitan a nosotros aproximarnos un poquito a la temática que estamos trabajando, ¿sí? Voy a regresarme a la pantallita, estamos acá, ¿sí? Y muy bien, y aproximaciones. ¿De acuerdo? Entonces, con la información que hemos dado a nuestros estudiantes, ellos, o sea, este trabajo de aproximación es de ellos totalmente. De toda la información que yo les he dado, ¿qué hitos, qué elementos importantes han encontrado? Por ejemplo, yo como estudiante determinaría, después de haber revisado toda esta documentación, encuentro que existen diferentes tipos de generación de derechos, ¿ya? ¿Qué más encuentro? Encuentro como un hecho importante, como otro hito importante, de que cada generación de derechos se ha ido desarrollando pues en diferentes instancias. Pero como mi tema es la generación de la cuarta generación de derechos, podré hablar de la sociedad red, ¿de acuerdo? Entonces, cuando inicia la sociedad red, cuando aparece el Internet, es otro hito importante para mi tema. Y también otro elemento importante para mí sería lo que es la globalización, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, pueden ir colocando lo que son videos, imágenes, enlaces. El punto aquí es que los estudiantes empiecen a trabajar con los datos que abordamos en la primera instancia de la contextualización. En el nivel de categorías va a depender mucho de la asignatura. Por ejemplo, si estamos en el área de ciencias sociales, trabajamos muchísimo con las categorías conceptuales. Entonces, cuando hablamos de categorías, digamos, si hablamos de derechos, de hecho debemos hablar del Estado. Entonces, dentro de categorías debemos definir lo que es el Estado. Entonces, voy a definir lo que es el Estado, o puedo poner un video sobre lo que es el Estado, o puedo colocar un enlace sobre lo que es el Estado. Porque puede ser que yo como docente, si pueden fijarse en este punto, si yo organizo toda esta secuencia como está pensada, de hecho, una videoconferencia no es tan necesaria para la explicación de los temas, sino es más bien necesaria para poder organizar la información que los estudiantes van obteniendo en el camino, ¿sí? Entonces, hasta este punto vamos a llegar en el nivel de la aproximación, ¿sí? Ok. Ok, nos dice, me sale una flecha verde. ¿Cómo escribo hacia la derecha más texto? Entiendo que en este sentido, si quiero colocar desde otro subnivel, hago lo mismo que hice anteriormente, doy clic en el lugar donde quisiera trabajar y doy clic aquí un más, ¿sí? De esta manera se siguen generando otras relaciones, ¿sí? Ok. Bueno, hasta este punto, como podemos observar, voy a dejarla hasta allí. Hasta este punto hemos desarrollado lo que es la contextualización y la aproximación. Entonces, en la contextualización, acuérdense, trabajamos lo que son datos.
En la aproximación, este ya es un trabajo de los estudiantes en relación a que ellos puedan decirnos de toda esta información, de las fuentes de información que yo he colocado, que hemos colocado anteriormente, qué hitos importantes encontré, qué categorías, qué palabras claves, qué puntos críticos son importantes para comprender el tema y la pregunta que quiero resolver. ¿Cuáles son los modelos o cuáles son investigaciones previas o qué cosas se han encontrado en relación a lo que es a lo que es la temática que estoy yo presentando dentro de este mapa integrador de aprendizaje? ¿Qué representantes voy a tomar en cuenta? ¿De quiénes han hablado sobre el tema? ¿Sí? Y finalmente en aproximaciones, ¿cuáles son tal vez algunas definiciones previas, algunos conocimientos previos que he tenido o que tengo sobre este tema? ¿Sí? Entonces, estos son los elementos en relación a la contextualización y a la aproximación, ¿sí? Ok, vamos a mirar si tenemos aquí alguna otra pregunta. ¿Cómo insertar imagen? Vamos a revisarlo nuevamente eso. Se debe trabajar mucho para seguir utilizando. Sí, yo lo que les recomiendo, profes, hagan esto en una forma de juego con ustedes, entre ustedes, y siempre va a ser esta práctica, ¿no? Tratemos de ingresar, ir mirando qué es lo que tiene, cambiemos de colores, miremos qué emojis podemos utilizar, qué imágenes podemos colocar. Eso es importantísimo, ¿sí? ¿Se puede trabajar al mismo tiempo con un grupo de estudiantes en línea? Si es así, ¿cuántos estudiantes del grupo máximo? En este de acá, en esta herramienta sí lo pueden hacer. En la parte inferior tienen la opción de compartir. Les voy a decir cómo hacerlo. En la parte inferior tenemos compartir y aquí tenemos la configuración del uso compartido. Entonces, si ustedes quieren compartir para que no solamente presentar una información, sino para que les ayuden a elaborar este mapa integrador, vamos a dar clic acá, ¿sí? En configuración del uso compartido. Les va a salir esta pantallita que aparece en este momento y aquí deben dar clic en añadir miembro, ¿sí? Aquí en añadir miembro debemos colocar lo que es el correo electrónico de las personas que van a ingresar. Yo les recomiendo que si van a utilizar estos mapas mentales con sus estudiantes o estas herramientas, trabajen en grupos pequeños de no más de 5 personas. ¿Sí? Si quieren trabajar de forma más grande para conocer todas las ideas, las lluvias de ideas con sus estudiantes, utilicen las otras herramientas que estábamos trabajando estos días, lo que son las pizarras digitales, lo que son documentos compartidos. Específicamente para este caso, les recomendaría máximo de 5 personas. Ustedes como docentes podrían ser parte de todos los grupos para ir revisando cómo van trabajando cada uno de los grupos, pero no todos en el mismo material, porque no hacemos un buen seguimiento en ese sentido, ¿sí? Aquí ponemos el correo electrónico, enviamos la invitación y con eso la persona que puede ingresar deben darse cuenta aquí que debe estar la opción de puede editar, porque si está en la opción de solamente puede ver, no va a poder escribir, no va a poder colaborar con ustedes. Entonces debe estar siempre en la opción de puede editar. Finalmente damos invitar y se les envía la invitación para que puedan trabajar con ustedes, ¿sí? Ok. Dice acá una pregunta, ¿se puede trasladar la imagen de un subtema a otro? Entiendo que quieren hacer esto, lo que estoy haciendo en este momento. Si ustedes mueven de una imagen a otra de esta forma, lo que va a pasar es que se va a desligar totalmente del tema que estaba establecido, como está en este caso. Le voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que puedan observar, ¿sí? De disminuirle. ¿Qué pasa si yo le muevo? Si pueden fijarse, aparece otra línea y esta línea es como un nuevo tema. No funciona. Si quieren agregar, cambiar la imagen, suban esta imagen nuevamente al espacio que quisieran trabajar, ¿sí? Ok, ¿cuántos invitados? En la que es la versión libre, yo he trabajado más o menos hasta con unas 7 personas, no he intentado con más personas. Considero que debe haber un límite por la versión libre, pero para la versión Pro debería ser un poquito más amplio, ¿no? Si quisieran trabajar como para más gente, podrían utilizar el perfil personal más que de perfil de educador, ¿sí? ¿Cómo podemos añadir color al mapa? Bueno, estas son cositas como más técnicas, entonces, digamos, si quiero cambiarle, quiero poner aquí fuentes de información, como pueden fijarse, igualmente nos vamos a dirigir a esta tablita, que es una tablita de edición. Qué sé yo, quiero que esta esté de color vino, ¿no? Entonces vamos a modificar la forma de este elemento, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, vamos a ir seleccionando el color.
¿sí? Aquí tenemos diferentes formas, por ejemplo, esta le he cambiado la forma y el color, tal vez quisiera poner en otra forma y otro color, si se pueden fijar, de esta manera es solamente ir moviendo un poquito, moneando el material que tenemos. Todo lo van a encontrar. Por ejemplo, si quiero cambiar el tipo de letra, tengo en la parte superior. Quiero cambiar el color, doy clic a la brochita. Quiero cambiar la forma de la figura o cómo está organizada la figura, doy clic acá en estos cuadritos. Y si quisiera cambiar el modelo del punteado, doy en este último punto de acá, ¿sí? En el último que está en la parte final. ¿Sí? Esas son ya como partes técnicas, profes. No nos vamos a enfocar tanto en la parte técnica, eso es como para irlo investigando, irlo revisando. No van a tener mayor dificultad en eso, hay que ir probando nada más. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que es la secuencia de aprendizaje para que no se nos vayan las ideas. ¿Sí? Entonces, contextualización, datos, aproximación, información. Nos faltan 2 elementos más. El siguiente elemento, vamos a dar clic sobre el centro. En el siguiente elemento vamos a poner el desarrollo, ¿sí? El desarrollo. Y finalmente tenemos un elemento más que es permítanme, vamos a cambiarle este acá abajo. Y el último elemento, que debería ir acá arriba, que se nos fue. El último elemento que es la aplicación. ¿Sí? Si les pasa lo que les está pasando me está pasando en este momento a mí, solamente escribimos y luego modificamos, movemos hacia el lugar donde queremos que se encuentre la información, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que es desarrollo, ¿qué es lo que debemos colocar? ¿Qué es lo que debería establecerse? En el desarrollo vamos a colocar lo que es la definición, ¿de acuerdo? Definición. Vamos a caracterizar, vamos a poner características, ¿okay? Vamos a poner ventajas, perdón, vamos a poner aquí nuevamente, voy a hacer un poquito más grande para ir revisando. Vamos a poner lo que son las ventajas de la temática o de la información que hemos encontrado, también las desventajas, ¿sí? Y aquí específicamente vamos a mirar, vamos a colocar, no sé si se está compartiendo en este momento, y en este elemento específicamente vamos a colocar lo que son las relaciones y variantes, que esto es lo que ya va dando conexión al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar aquí lo que son las conexiones o las relaciones y variantes. Y vamos a dar clic acá, y variantes. Ahora, para este punto de esta secuencia de aprendizaje, en el desarrollo podríamos hacer una videoconferencia, una videocolaboración con los estudiantes y generar estos procesos de aprendizaje para que ellos puedan ir desarrollando sus actividades, ¿sí? En todo caso, me voy a dirigir nuevamente a lo que es el espacio virtual de aprendizaje. Hemos terminado esta parte del acercamiento. En la parte de hitos, en el caso de que no quisieran trabajarlo acá, solamente he puesto una pregunta guía para los estudiantes. ¿Cuáles son los principales hechos históricos para la creación de las diferentes generaciones de derechos humanos? En relación a lo que son las categorías, les he puesto una opción de vocabulario y que coloquen ahí las categorías y los conceptos principales para entender su temática y luego con ellas puedan colocarlo dentro de lo que corresponde. En lo que es componentes y modelos, les he puesto igualmente una pregunta guía. ¿Cuáles son los componentes esenciales que explicaron o que se explicaron en tu tema? Lo que hacemos aquí nosotros, estimados profes, es dar preguntas guías para que los chicos puedan ir organizando su información. Para la sección de desarrollo, les solicito, en tu mapa integrador, define la tipología de los derechos que has seleccionado. Deberé, en este caso, yo definir en todo lo que he revisado, según todas las fuentes de información que tengo, ahora defino qué son los derechos de cuarta generación. Voy a colocar 5 características o 5 ejemplos. Voy a establecer 2 ventajas, 2 desventajas de los derechos de cuarta generación y qué relaciones puedo encontrar, en dónde puedo mirar la aplicación conceptual en una realidad concreta, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a venir dentro del desarrollo de nuestro mapa integrador de aprendizaje, lo que les he colocado en este punto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la definición, igual que en los anteriores casos, podré colocar una imagen, un video o escribir.
desde mi propia definición. Para mí, ¿qué son los derechos de cuarta generación? Ahora que he pasado por todo este proceso, ¿cuáles son las características que he identificado? ¿Qué ventajas encuentro de que existan? ¿Qué desventajas encuentro de que no se las aplique? ¿Cuáles son las relaciones con la realidad y qué variantes? Por ejemplo, puedo encontrar lo que son tal vez derechos de la sociedad red que se relacionan muchísimo con los derechos de la cuarta generación. Entonces, en este punto vamos ya cerrando, vamos consolidando el proceso de aprendizaje, ¿sí? Ok, voy a mirar si tenemos preguntitas para poder ir revisando. ¿Qué significa añadir un tema flotante? El añadir tema flotante quiere decir que no va a estar dentro de ninguna, no tiene ninguna conexión, que es un tema extra, que está fuera, ¿sí? Ok, estas preguntas técnicas las vamos a resolver al final, por favor. Bueno, el profe José nos ha puesto ahí un tutorial. No sé si tenemos preguntas, profe, sobre la secuencia que estamos siguiendo. Tal vez, si ustedes tienen alguna pregunta sobre ello, me pueden colocar en el chat o si no, habilitar sus micrófonos, porque también el punto no es solamente utilizar el programa, sino que sepan cómo organizar toda su información. Es decir, que sigamos esta secuencia de datos, información, conocimiento, aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se puede demorar en desarrollar? Les decía que el tiempo para demorarse puede ser hasta de unos 2 días hasta unos 3 días. O sea, no es una secuencia muy larga y va a depender mucho del material de información que le den a los estudiantes. Por ejemplo, si van a trabajar esta secuencia con niños tal vez de 4 o 5 años, no es muy adecuado trabajar en 2 o 3 días. Trabajar en 2 días es más que suficiente, porque serían temas sumamente chiquitos y cortitos. En cambio, para lo que son chicos ya más grandes, por ejemplo, para lo que es quinto, sexto, séptimo de básica, digamos en el área de sociales que trabajan lo que es mucha historia del Ecuador, les serviría muchísimo organizar todas estas ideas en estos mapas integradores de aprendizaje y de esta manera vamos a trabajar lo que es la síntesis diacrónica y sincrónica de los elementos o de los hechos, ¿no? Porque entendemos de que los hechos se dan por ciertos hitos, pero hay diferentes elementos que se relacionan entre sí, ¿sí? Ok. El nombre de la secuencia que estoy elaborando es mapa integrador de aprendizaje. Ese es el nombre de la secuencia. Le escucho la pregunta, profe. Le iba a decir que, por ejemplo, ahorita quise poner una imagen y bueno, me pidió, como es la primera vez que estoy ingresando a esta plataforma, no pude hacerlo. Y me regresé nuevamente y ya no había lo que yo hice. ¿Cómo hago para regresarme? ¿Sí se guarda? Tiene que, o sea, de hecho sí se guardan. Tiene que ir a la página inicial. En la parte, si puede fijarse aquí hay una flechita. Entonces en la parte superior, en la parte superior de la pantalla hay una flechita. Y le va a llevar a la página principal. ¿De acuerdo? Voy a dar clic aquí, a la página principal. Y en esta página principal voy a encontrar los mapas mentales que yo he generado o yo he creado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el que les mostré el día de ayer. ¿Ya? Y aquí está el que hice el día de ayer. Si ya no quiero ese, nuevamente me regreso. Este es el que les mostré el día de ayer, por ejemplo, que solamente les indiqué la herramienta para que ustedes la puedan revisar. Si quisiera regresarme nuevamente al material que estoy trabajando ahorita, doy clic en esta flechita y debo buscar. En la parte inferior dice mis mapas. Siempre se guarda. Y ahí está. Mis mapas siempre se guardan. ¿Sí? Ya voy a ver, gracias. Ok, listo. Buenas tardes, una pregunta. Juan Gualán les saluda. Muy buena la capacitación, por cierto. ¿Hay un número de plantillas límite en el free? Sí, lastimosamente sí tenemos ese límite. ¿Cuál es? Ahora, en este momento, de hecho, las plataformas digitales nos están dando como un acceso por lo que estamos viviendo, pero yo entiendo que a partir de septiembre ya nos van a limitar nuevamente. Anteriormente, esta herramienta tenía hasta unas 5 a 6 mapas mentales libres. Por el momento yo no tengo otra cuenta con la cual ya he terminado, ahora estoy iniciando con otra, entonces entiendo que más o menos debe mantenerse en ese número. ¿Cuándo nos pide más que todo la cuenta Pro? Cuando ya queremos compartir con más gente, cuando queremos poner ciertas restricciones. Esta información ustedes la pueden obtener en la parte superior, si se pueden fijar, aquí nos dice obtener Pro. Si dan clic sobre ello, les van a aparecer todas las cuentas que ustedes pueden tener. Las cuentas libres son de libre acceso, pero siempre van a tener esas restricciones. ¿Sí? Ok, gracias. Ok.
Ok, se guarda automáticamente. ¿Cómo se incorpora a Moodle esta actividad? En este caso, este no tiene un compartir para incrustarlo, pero lo pueden compartir como un enlace, ¿sí? Como una aplicación externa a lo que es Moodle. No es como en los otros casos les he demostrado cuando se puede incrustar, específicamente no se puede incrustar porque tienen ya una herramienta. Si ustedes pueden fijarse acá en su Moodle, nos podemos fijar aquí, voy a salir un momentito para mostrarles nada más. Tienen ustedes la opción de poder gestionar un mapa mental dentro de este espacio, que les mostraba ayer en la secuencia, ¿no? En la secuencia del día de ayer, les mostré esta opción, el mapa mental. Entonces, para ello voy a habilitar la edición porque no me permite en este momento. ¿En dónde lo pueden encontrar? Como esta es una partecita un poquito más técnica, en realidad no lo consideré. Lo pueden añadir en una actividad o recurso, y aquí ustedes pueden incluir lo que es un mapa mental, que está en estas opciones. Aquí tenemos la opción del mapa mental. Como ustedes tienen estudiantes, se les va a habilitar, van a permitirles dar accesos. En todo caso, si ustedes quisieran integrarle específicamente una presentación suya o este mapa mental para que los estudiantes puedan trabajar, pueden incluirle con lo que es esta opción final, que es del URL. En el URL colocamos el enlace para compartir para que nuestros chicos ingresen directamente desde esta sección. Entonces, estas serían algunas opciones para poder compartir su mapa mental desde este espacio directamente con su Moodle, ¿sí? Ok, déjenme mirar. Se guarda automáticamente, como les mostré anteriormente. Ok, si se confundieron, no nos frustremos, sigamos practicando, eso es importante. Listo. Esta secuencia se presta para trabajar con Internet por el uso de herramientas, la facilidad de encontrar la información en Internet. Claro, por supuesto. Por eso es una herramienta que facilita el acceso a la información y organización, porque es muy sencillo a veces decirles a los chicos, van a investigar, vayan a revisar y resulta que no encuentran información o no saben por dónde iniciar. Entonces, cuando utilizamos esta secuencia, en la fase de contextualización ya les damos claves para que ellos puedan ir revisando la información. Les damos claves para que sepan por dónde pueden guiarse para poder investigar, y luego de generar su proceso de investigación, realizan el resto de 3 actividades. Entonces, eso es importante en relación a esta secuencia de aprendizaje, ¿sí? La parte de desarrollo lo hacen los estudiantes o lo hacen los docentes y estudiantes. Aquí pueden utilizar 2 formas. La primera forma es que, por ejemplo, si yo como docente he decidido de que cada uno va a elaborar su propia secuencia de aprendizaje, su propio mapa integrador de aprendizaje, lo pueden elaborar de forma individual, pero siempre con el acompañamiento y la mediación del docente. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos un poquito en esta parte. Podemos solicitar, qué sé yo, si estamos trabajando en pequeños grupos, que cada grupo, un grupo va a definir lo que es la 4ª generación, otros la primera, la segunda, la tercera. Y al finalizar todo el proceso, que no es parte de esta secuencia, sino que al finalizar podrían presentar sus mapas integradores de aprendizaje a la clase. Entonces, el docente podría ir trabajando de forma grupal, pero con grupos reducidos. Eso sí, no de forma general, porque si no se convertiría en una clase magistral, y la idea no es tener clase magistral, sino hacer acompañamiento con la información que ahora los chicos ya tienen, ¿sí? Entonces, eso en relación a la pregunta que me hace profe. Déjeme mirar si tenemos alguna otra por acá. Está ya el tiempo, listo. Entonces, bueno, con este punto vamos a concluir la última fase de esta secuencia de aprendizaje, que sería la aplicación. Sobre la aplicación, algo importante que debemos tomar en cuenta, y tal vez lo que a mí me llama muchísimo la atención de esta secuencia de aprendizaje, es que no solamente buscamos la solución del problema o soluciones de problemas, lo que buscamos es que encuentren casos adversos a lo que estamos presentando. Por ejemplo, si ustedes pudiesen trabajar esta secuencia con lo que es las guerras mundiales, ¿ya? Entonces, los estudiantes deberán buscar un contraejemplo en alguna situación en específico, que tal vez 2 países o existiera algún momento histórico en donde posiblemente casi se da una guerra mundial, pero no sucedió. Eso lo podrían colocar dentro de la aplicación. Entonces, dentro de la aplicación vamos a encontrar diferentes elementos. Al igual que en el anterior caso, hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Estoy aquí en aplicación, vamos a empezar a dar clic y vamos a empezar a colocar lo que son casos,
¿sí? Un caso específico, un caso que yo quisiera hablar, y estoy haciendo mi mapa mental sobre lo que corresponde a los derechos de cuarta generación. Entonces yo aquí podría colocar casos del mal uso de la red, ¿sí? Sería un caso de mal uso de la red. Y en función de este caso, haré una explicación de por qué no se está aplicando los derechos de cuarta generación, ¿sí? ¿Qué más voy a poner dentro de la aplicación o qué más deberán colocar? Esto ya es específicamente de los estudiantes. Más o menos la secuencia funciona de esta forma. Docentes, mediación docente con estudiantes, estudiantes totalmente y finalmente terminan docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, pondremos casos y en función de estos casos vamos a plantear ejemplos y contraejemplos que pueden estar en el mismo ítem o caso contrario, habilitar otro ítem, ¿no? Vámonos aquí. Y contraejemplo. Ejemplo, contraejemplo. Vamos a poner una resolución o la solución del problema o de la pregunta inicial, porque recuerden que partimos desde una pregunta inicial. Entonces aquí sería respuesta a la pregunta, las respuestas, ¿sí? Las respuestas. Y algo importante que no nos debe faltar en esta parte son las soluciones, que es importante, ¿no? Es sumamente importante. Aplicación y las soluciones. ¿Sí? Entonces, el mapa mental, este mapa integrador de aprendizaje, que de hecho es un mapa mental, voy a disminuir un poquito el tamaño, se vería de esta manera. Si empezamos a desarrollar cada una de las partes, el mapa mental se vería así, ¿sí? Como está en esta parte inicial, ¿sí? Entonces, la secuencia que estamos siguiendo, lo que busca es que de los datos que obtenemos, lleguemos al aprendizaje. Pero no podemos hacer ese salto así de uno. Necesitamos organizar la información, reflexionar sobre esta información y sobre esta reflexión de la información, aplicarla. Y hemos llegado al aprendizaje. Entonces, esta es la secuencia que se adapta muchísimo a lo que son entornos virtuales de aprendizaje. De hecho, usando estas herramientas es completamente de tipo virtual. Sin embargo, ustedes también lo podrían ocupar en la presencialidad y sobre todo esto funciona trabajar muchísimo con lo que son imágenes, trabajos grupales, generar cartulinas completas con los chicos sobre las temáticas y les puede dar muchísimos resultados, ¿sí? Voy a detener un momentito la exposición hasta este punto. Déjenme mirar. Entiendo que hemos trabajado una herramienta que posiblemente no la han ocupado anteriormente y pueden estar por ahí confundidos. El punto del uso de la herramienta es ustedes del uso. Ustedes utilícenlo, vayan revisándole, van a ir mirando cuáles son las ventajas que tienen, algunas desventajas también que van a encontrar. Pero lo importante es que sepamos utilizar adecuadamente los espacios, ¿sí? Adecuadamente totalmente los espacios. Existen otras herramientas, no sé si tenemos el espacio también ahora, necesitan para importante la mediación que haga el docente. Por lo tanto, la recomendación que yo les hago es que realicen una primera videoconferencia con sus estudiantes, explicándoles a qué es lo que van a realizar al final, cuál es el producto que van a obtener de todo el proceso de aprendizaje, es decir, mostrándoles cuáles son las partes del mapa integrador de aprendizaje. Esa sería como una conexión de tipo sincrónica. Tal vez la contextualización, la parte en donde trabajamos el planteamiento de los objetivos y las fuentes de información, también lo podrían realizar de forma sincrónica, explicándoles a los estudiantes cuáles son las fuentes de información que ustedes están presentando y que ellos también pueden incluir otras fuentes de información. Hasta ese punto. Lo que es el segundo elemento, que es el acercamiento o la aproximación, eso es un trabajo de tipo autónomo de los estudiantes, porque en función de los datos que hemos trabajado en la parte inicial, ellos deben obtener esta información en función de estas guías, ¿no? Lo importante es que ustedes como docentes planteen la guía pertinente, es decir, selecciona los hitos, encuentra los hechos principales, encuentra las palabras claves y esto colócalo en tal parte. Esa es la guía que ustedes pueden ir realizando de forma asincrónica. De forma sincrónica, tal vez ustedes como docentes podrían ayudarles a los estudiantes en relación a lo que es el desarrollo, cuando empiezan a contextualizar, cuando empiezan a decir qué es, qué no es, las características, las ventajas, las desventajas. Les decía que esta relación sincrónica debería ser más bien por grupos pequeños para que puedan revisar el mapa integrador que han desarrollado sus estudiantes, ¿sí? En el caso de que les pidan que desarrollen. Y finalmente, la última parte es absolutamente asincrónica, nuevamente es una aplicación desde el estudiante. Luego de haber terminado todo el ciclo,
ahí sí hagan una reunión de tipo sincrónica y que presenten sus estudiantes sus mapas mentales, porque cada uno de ellos presentará un caso diferente, una pregunta diferente, pudo haber obtenido datos que no son todos los mismos. Entonces, más allá de enfocarse en una exposición, decir, por ejemplo, yo empiezo como Licea Hermosa, he encontrado toda esta información, tal vez mi compañera Verónica encontró otro tipo de información, y eso es lo que vamos a ir compartiendo. Al finalizar, hacer una generalización del proceso que han seguido los estudiantes. Y eso sería como la secuencia sincrónica, ¿sí? Ok. A ver, permítanme si tenía otra pregunta. Teníamos una preguntita que querían hacer por el micrófono. No sé si tal vez la quieren ya hacer. No, ya se arrepintieron entonces. Ok. A ver, tengo acá otra pregunta que nos dice, la pregunta va dirigida por la planificación de las clases virtuales porque la secuencia debe estar definida qué hacemos en cada espacio. Ahora, si ustedes quieren planificarlo en ese sentido, podrían colocar cada elemento, los elementos que les acabé de mostrar, ¿no es cierto? Ponen el elemento, lo que van a hacer los estudiantes y el espacio, el tiempo y el espacio, sincrónico, asincrónico, y lo van a realizar en el aula virtual o lo van a realizar en su mapa integrador de aprendizaje. Entonces, esa sería la forma de organizar la parte de la planificación, porque siempre va a depender de cómo esté organizada la malla de planificación también, ¿no? En función de ello. Ok, déjenme mirar si tenemos algún otro. Muy bien, ahora, profes, esta herramienta que acabamos de utilizar es muy parecida a otra que les voy a presentar en este momento. No vamos a trabajar en esta herramienta solamente para que ustedes puedan ingresar, puedan mirarla. Se va a parecer muchísimo, muchísimo a la herramienta que acabamos de hacer. Anteriormente, esta herramienta que es Mindomo, tal vez ustedes la escucharon con anterioridad. En esta herramienta Mindomo, anteriormente teníamos mayores libertades para poner imágenes, para poner videos. Lastimosamente ahora se ha hecho muy cerrada. Entonces yo este mapa mental que les acabé de presentar lo había generado en esta herramienta, y ante la imposibilidad de trabajar en conjunto con ustedes, les voy a presentar esta herramienta de este tipo, ¿sí? Emítanme, les voy a compartir. Estoy compartiendo la pantalla. Listo. Esta es la herramienta de Mindomo. Esta tiene una herramienta de edición muy parecida a la que acabamos de mostrar. El punto es que al finalizar el proceso de enseñanza, al finalizar la temática, sus estudiantes puedan presentar un mapa de este tipo. En este caso aquí se debe cargar una imagen. Empiezo desde la contextualización, planteo el objetivo, analizar la importancia del reconocimiento de los derechos de cuarta generación en la sociedad actual, cuál es la problemática, se deberían reconocer legal y socialmente los derechos de la ciudadanía digital. La siguiente, contenidos, las nuevas dimensiones de la ciudadanía, la declaración de la cuarta generación de derechos, y aquí se ha establecido un link de acceso para que los estudiantes puedan revisar, la importancia de los derechos de la información y la comunicación, que es lo que vamos a trabajar, y las fuentes. Voy a utilizar una fuente de fundación telefónica, una fuente sobre los derechos de cuarta generación y sus implicaciones en la red contemporánea, que como pueden fijarse aquí son enlaces. Y aquí otro elemento que dice Enredados en la Red, que es una página web que nos habla muchísimo esto de la ciudadanía digital. Entonces, hemos terminado esta primera parte de contextualización. En el elemento de la aproximación, como pueden fijarse aquí, tenemos hitos. Y para los hitos se ha colocado un video sobre el desarrollo, es decir, puede ser que ustedes como docentes les lleguen a sus estudiantes, van a hacer una línea de tiempo y van a colocar esa línea de tiempo dentro de esta presentación. Entonces, lo que van a hacer los estudiantes es enlazar su presentación de la línea de tiempo, que pueden utilizar otra herramienta digital como TimeToast, que es una de las que más se utilizan, y lo colocan aquí. En este caso se hizo un video para la presentación específica de los hitos que hemos encontrado sobre los derechos de cuarta generación. En las categorías, aquellas palabras claves, y en el momento de la presentación se van explicando qué son los derechos humanos, qué son las redes digitales, qué es el ciberespacio, qué es la tecnología, ¿sí? Y finalmente en los componentes, qué elementos encontramos que son primordiales para empezar a entender lo que son los derechos de cuarta generación. Igualmente en este caso, como era un material utilizado para presentar, para poder explicar una temática, se han colocado simplemente ideas. Y finalmente, ¿qué otros modelos encontramos muy parecidos? Los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, los derechos de los pueblos y nacionalidades, que son las otras generaciones de derechos, ¿sí? Y en relación a ello,
qué podemos hablar, qué tipo de aproximaciones se han hecho sobre esta temática. En este caso es una herramienta que ya está elaborada. Luego en el desarrollo se ha planteado la definición, una definición que se desarrolló con el grupo. Luego de ello, características. Hemos planteado un video y de este video se han obtenido las características para poder trabajar el mapa, las ideas centrales de este tema. Luego, ¿qué ventajas encontramos sobre la temática? ¿Qué desventajas encontramos sobre este elemento, sobre la temática que se ha trabajado? Y finalmente aquí, las relaciones. ¿Con qué se relaciona en este caso los derechos de cuarta generación? Y finalmente, en la aplicación, un caso específico sobre las comunidades virtuales. Les decía que aquí presentamos un problema que se ha identificado dentro de este elemento. ¿Qué ejemplos podemos utilizar para poder poner en práctica los conceptos que hemos desarrollado? Contraejemplos, es decir, elementos que no son buenos o no son beneficiosos de la aplicación de estos conceptos. Y finalmente, los contrahechos. Como pueden fijarse acá, nos dice cómo cambiaría nuestra relación con las tecnologías si se reconocería la ciudadanía digital. ¿Qué pasaría si nuestra situación sería diferente? ¿Sí? Y las soluciones en relación a estos contrahechos y las soluciones en relación a la pregunta inicial que se plantea en la parte final. Entonces, terminamos todo esto y hemos desarrollado toda la temática y esta sería la secuencia de aprendizaje del ciclo de indagación. La herramienta de Mindomo no es tan parecida al Prezi. Es una herramienta muy parecida a la de MinMeister que acabamos de utilizar. En este caso ya le puse un modo de presentación. Como pueden fijarse, me voy a ir a la parte de edición para que puedan mirar cómo se realiza o cómo se edita dentro de esta plataforma. Aquí está la plataforma, como pueden fijarse. En este caso, las herramientas de edición las vamos a encontrar en la parte izquierda, y al igual que lo hicimos en la parte anterior, es ir colocando un tema, un subtema, un enlace, un audio, un video. ¿Sí? Actualmente sí tiene ciertas restricciones más, por eso no trabajé con ustedes de esta, porque esta está como un poquito más cerrada actualmente, y la otra tiene mayores posibilidades por el momento. Entonces, sin embargo, podrían utilizarla también, es una muy buena herramienta. Tenía otra pregunta sobre si se pueden descargar. En el caso de este Mindomo, sí se puede descargar como una presentación de PowerPoint o como un PDF, en premium, siempre va a ser en premium. Y en el caso de del MinMeister también se lo puede hacer. Les abrí aquí una ventanita, les decía que esa información que ustedes estas preguntas que ustedes me hacían lo pueden encontrar ahí en GoPro. El gratis, el que estamos utilizando, es básico, y aquí pueden fijarse, y ahora ya tenemos 3 mapas mentales libres, se puede colaborar en tiempo real, y esas son las opciones que tenemos. Si vamos a empezarlo a trabajar de forma pagada, tenemos aquí, tenemos mapas mentales ilimitados, que es $2,49 al mes. No pretendo venderles ni nada por el estilo, pero es para que tengan la información. Si quieren exportar a sus PDFs, deben tener una cuenta premium, que sería la de acá. ¿Sí? Entonces, esa información también la pueden encontrar dentro de la web. Veamos si tenemos tal vez alguna pregunta. Ok, la frecuencia de manejo de la herramienta. ¿Con qué frecuencia deberían manejar la herramienta? Bueno, yo les recomiendo lo siguiente. Si ustedes están apenas iniciando en este uso de herramientas digitales, no es por casarse con una herramienta, pero aprendan a ocuparla bien a una. Por ejemplo, les gusta muchísimo lo que es el Stoneboard. Entonces, trabajen con el Stoneboard unas 2 semanas, unas 3 semanas, y luego de eso, cuando ya se sientan bien a gusto con esa herramienta y sepan que la pueden utilizar muy bien, cambien a otra herramienta. Tampoco se mantengan solo en una, porque recuerden que siempre con esto de las tecnologías no tenemos certezas, no sabemos hasta cuándo va a estar libre. Entonces, debemos ir variando de a poquito, y de esta manera también nuestras clases se van a convertir un poquito más dinámicas. Entonces, como nos fijamos ahora, podemos hacer toda una secuencia en una sola herramienta digital, utilizando diferentes recursos, ¿no? Recursos que encontramos en la web. Entonces, no es tanto el uso de muchas herramientas, sino saber ocupar la herramienta adecuada para el proceso que quiero realizar. Eso es la clave del uso de tecnologías. No es tanto ocupar muchas, sino ocupar las adecuadas. ¿Sí? Ok. No sé si tenemos alguna otra pregunta, tal vez, de su parte, estimados profes. No, decirle solamente, Lisette, que es muy interesante. Yo estoy jugando ahorita en la pantalla, moviéndome, porque es la primera vez que utilizo realmente esta tecnología de aquí.
Qué bueno, profe. Me alegro muchísimo y jugar. Esto es jugar bastante, ¿no? Entonces, diviértanse un poquito, miren cómo podemos ir mejorando, ir cambiando, y que a la final, cuando volvamos a la presencialidad, sus clases se pueden ver también muy enriquecidas si utilizamos este tipo de herramientas de forma semipresencial también, ¿no? Entonces, son algunas cosas. Listo. Les agradezco mucho, profes. El día de mañana vamos a cerrar esta semana de taller, de capacitación, de conversación con ustedes. Y bueno, vamos a trabajar solamente 2 herramientas más en relación a lo que es Quizzes y EducaPlay, que solamente la vimos muy por encimita. Pero más que todo vamos a trabajar con dos secuencias de aprendizaje para que ustedes las puedan poner en práctica con cualquier herramienta que ustedes puedan trabajar. Herramientas digitales hay un montón, así que no alcanzaríamos a revisarlas todas. Les he tratado de dar algunas que pueden ser aplicadas en cualquier área. También voy a intentar darles Perusal el día de mañana, entonces miremos cómo nos va y si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Les agradezco muchísimo, que tengan